con la siguiente exposición de parte del profesor del Magíster en Derecho Tributario de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y parte del equipo de PwC, el académico Gonzalo Vergara. Bienvenido, Gonzalo. Vas a exponer hoy día, bueno, tú lo puedes decir mejor que yo, ¿no es cierto?, sobre IVA e impuesto adicional en los servicios digitales. Muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, vamos a compartir una presentación para ir ayudándonos a visualizar todo este tema. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con el impuesto adicional y con el IVA en esta materia que vamos a tratar hoy? Bueno, el primer detalle bastante relevante es que ya se considera a nivel internacional que hablar de economía digital en rigor es un anacronismo. Es decir, que estamos hablando de algo que ya no tiene mucho sentido debido a que la economía por completo está utilizando cada vez de manera más intensiva tecnologías de la comunicación, tecnologías que usan de manera intensiva la minería de datos, el análisis de datos. Por lo mismo, ya no es posible hacer una separación de la economía digital como un aspecto distinto de la economía. La economía ya es digital. Ahora, esto se puede apreciar con facilidad tan solo con considerar que ya existe prácticamente un duopolio en materia de publicidad digital, en un extremo, y en el otro extremo podemos comprobar que tecnologías tradicionales, por ejemplo, los tractores que fabrica John Deere, ya están incorporando un aspecto intensivo en el uso de los datos y de las tecnologías digitales para prestar servicios absolutamente tradicionales, como esencialmente ocurre en el caso de la agricultura. Ahora, dicho eso, en este momento hay una discordia a nivel internacional respecto de la tributación. ¿Y por qué se produce un poco esta discordia? Esa discordia parte porque el consenso vigente se crea a fines de la década de 1920, cuando los organismos internacionales esencialmente llegan a estimar que el derecho a gravar una renta que tiene aspectos internacionales corresponde al lugar, a la jurisdicción en donde ocurren lo que la OCDE normalmente califica como actividades sustanciales. Es decir, que, dando el ejemplo del establecimiento permanente, para que una jurisdicción se atribuya tributación plena respecto a una actividad, tienen que existir personas haciendo algo dentro de su territorio. Y con eso esencialmente le concedía el derecho a dejar afecta estas rentas con este componente internacional. En consecuencia, la contracara de esto es que el derecho a retener impuestos respecto a actividades que se desarrollaban fuera de una jurisdicción estaba bastante restringido. Ese era un poco el consenso. Ahora, bajo ese consenso, los organismos internacionales se dedicaron por mucho tiempo esencialmente a buscar el alivio de la doble tributación. Es decir, esto en combinación con lo anterior implica que no existió un interés mayor de los organismos internacionales por muchísimo tiempo respecto de lo que era la no doble tributación, y tampoco existió en materia de renta algo similar al principio de destinación que se aplica en materia del IVA. Es decir, nunca se consideró que era un factor de conexión relevante para efectos de la ley sobre impuesto a la renta el lugar donde estaban situados los clientes o las personas que se beneficiaban de la actividad económica. Bueno, esto nos lleva a que esencialmente existe una gran discusión a nivel internacional entre los países grandes, por un lado principalmente Estados Unidos y por el otro lado Francia,
y los países de la Unión Europea respecto de la tributación de las empresas transnacionales. Y esto no se aplica solamente a las empresas que son intensivas en el uso de propiedad intelectual y de la explotación de datos, sino que, como pueden ver, también se aplica a casos como, por ejemplo, Starbucks, que es una cafetería, es decir, economía absolutamente tradicional, o en el caso de Fiat, que es una empresa que fabrica autos. Es decir, existe un descontento a nivel internacional respecto del consenso anterior. Por lo mismo, hay una discusión muy profunda respecto de cómo deberían tributar las rentas con estos factores de conexión internacionales. Por el lado de los norteamericanos, esencialmente ellos consideran que la tributación debería ocurrir en el lugar donde están situadas estas antiguas actividades sustanciales, es decir, donde están los ingenieros y los artistas, por ejemplo, que crean tecnología o que crean propiedad intelectual. Por otro lado, principalmente por el lado de los franceses, consideran que debería existir un nuevo factor de conexión que permitiera comprender el lugar donde están situados los clientes, considerando, entre otras cosas, que especialmente respecto a las tecnologías de la información, los clientes es un elemento extremadamente relevante, por ejemplo, para actividades como la publicidad. El conocer qué es lo que quieren los clientes implica que estos nuevos proveedores de publicidad pueden ofrecer una publicidad totalmente dirigida hacia las personas. Entonces está ese disenso respecto de renta y hay un consenso respecto del IVA. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Chile al respecto? Bueno, primero, nuestro país, cuando se comienza a discutir en la ley de modernización tributaria, parte del lado un poco de Francia y de todos los que consideran que se debe actuar incluso sin un consenso. Es decir, se propuso en el caso chileno inicialmente establecer un impuesto único a la renta para ciertas actividades que estaban desarrolladas en el extranjero. Bueno, la OCDE, esencialmente, después de conversaciones con todos los involucrados en Chile, logró imponer su posición y logró impedir que se continuara adelante con este proyecto de establecer un impuesto único y que se actuara dentro del consenso internacional y que se aplicara el IVA, considerando este principio de destinación, que en esencia implica que Chile tiene derecho a gravar, por ejemplo, las importaciones y, en cambio, cuando hay una exportación, Chile devuelve todo el impuesto al valor agregado relacionado con esa importación para que el siguiente país al cual va destinado el producto aplique el impuesto equivalente. Y en materia de servicios, un poco la idea es que ocurriera lo mismo. Y si ustedes recuerdan, en su momento también se modificó el IVA para efectos de facilitar que no se aplicara el IVA, devolviéndose el que correspondía en el caso de los servicios de exportación. Bueno, me parece que nos está traicionando la tecnología. Ahí sí, Gonzalo. ¿Sí? ¿Se ve? Disculpa. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo entonces la ley 21.210 respecto del IVA y los servicios digitales? A ver, vamos a tratar de compartir de nuevo a ver si funciona. El profesor Gonzalo Vergara está exponiendo sobre IVA e impuesto adicional a los servicios digitales, acomodando su presentación. Gonzalo, ahí sí. Te mandé una foto cuando estabas exponiendo. Ya.
Bueno, esencialmente la ley vino a modificar todos los artículos esenciales de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios que permiten eh, justamente implementar esta aplicación del principio de destinación a servicios que están prestados en el extranjero, pero cuyos beneficiarios son contribuyentes nacionales. Ahora, ¿qué es lo que ocurría con el impuesto adicional respecto de estos mismos servicios? Porque hay que recordar que muchos de los servicios que están grabados con el impuesto adicional también están grabados con el IVA, por lo tanto eso requiere ciertas normas de armonización. Entonces, ¿qué ocurría con el impuesto adicional? En esencia, los servicios prestados en el extranjero a personas domiciliadas o residentes en Chile están grabados con este impuesto adicional y no se contempla en este tributo una exención respecto de los contribuyentes que no son contribuyentes del impuesto de primera categoría. Es decir, no se contemplaba respecto de una persona natural que era simplemente el usuario, por ejemplo, de una plataforma de juegos extranjera, no había ninguna exención del impuesto adicional. Consultado el servicio al respecto, un poco concluyó que era el usuario de esta plataforma extranjera el que debía retener, pagar y declarar el impuesto adicional. Pero el problema evidente es que en el caso de contribuyentes que no lo son del impuesto de primera categoría, normalmente, es decir, no es una empresa, es una persona joven que está jugando un videojuego, la fiscalización de eso en la práctica era imposible. Bueno, el hecho de grabar todo, de manera general los servicios prestados en el extranjero a personas cuando están domiciliadas o son residentes en Chile, tiene un aspecto absurdo que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes salen de vacaciones, ni siquiera imaginemos que van a Mendoza, todos los gastos del hotel, que son gastos prestados a ustedes en el extranjero, no existe una exención propiamente tal del impuesto adicional. Por lo tanto, aplicar a rajatabla esta norma implica llegar a ciertas conclusiones absurdas. Ahora, ¿qué ocurrió con estas normas que permiten esencialmente armonizar el impuesto adicional y el impuesto al valor agregado? Se amplió esencialmente la aplicación del IVA. Si ustedes recuerdan, el IVA esencialmente dejaba de ser aplicable en la medida que la misma prestación estuviera grabada con el impuesto adicional. Ahora, si el impuesto adicional no se aplicaba, sea porque contemplaba una exención, por ejemplo, como ocurría en el caso de los programas computacionales que se consideraban estándar, o si no aplicaba debido a que era procedente la aplicación de un convenio, el IVA volvía a ser aplicable si el servicio se prestaba en Chile. Pero si el servicio solamente era utilizado en nuestro país, el IVA en esencia no se aplicaba. Eso se modificó volviendo a ser aplicable el IVA en los dos casos, tanto si se presta en Chile como si se utiliza en el país. Ahora, para poder conciliar y para lograr que se aplique solamente uno de los dos impuestos, es decir, que no tengamos una circunstancia en la cual se aplica el IVA más el impuesto adicional, se amplió y se creó una exención especial en el artículo 59 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que cubra a las personas naturales que no tienen la calidad de contribuyente del IVA y están exentos del impuesto adicional cuando son beneficiarios de uno de estos nuevos hechos gravados, que vamos a ver con mayor detalle. Ahora, hay que recordar que el IVA grava al prestador del servicio, mientras que el impuesto adicional se aplica al residente en Chile, que tiene que retener el impuesto. Igualmente, se mantuvo y se amplió hasta cierto punto la exención del impuesto adicional que se aplicaba a las empresas medianas y pequeñas. Ahora, ¿a qué aplica el IVA? En esencia está bien estructurada la ley, porque el primer hecho grabado relevante tiene que ver con estas nuevas formas de intermediación.
Si recordamos la jurisprudencia del servicio, la intermediación es sinónimo de la actividad de corredores y comisionistas, que siempre ha sido uno de los hechos gravados generales de servicio, pero para efectos del IVA tenía justamente esta exención debido a que aplicaba el impuesto adicional, pero luego tenía una exención del impuesto adicional, y al no estar prestada en Chile, todas estas comisiones no quedaban grabadas. Por lo mismo, la comisión que cobraba, por ejemplo, Uber a sus usuarios no era una comisión que estaba grabada en Chile, porque la actividad se desarrollaba en el extranjero. Entonces, bueno, para efectos tributarios, recordemos que la intermediación, que es este nuevo hecho grabado, siempre ha sido considerado que es hasta cierto punto un sinónimo de todas las actividades realizadas por el corretaje y en general la intermediación mercantil. Ahora puede que se considere que este otro concepto sea un poco más amplio, pero justamente tenemos toda la jurisprudencia anterior que considera que la intermediación es intercambiable con los otros. Ahora, ¿la intermediación de qué? Y la intermediación de servicios prestados en Chile, sin importar en la naturaleza de dicho servicio, y de ventas realizadas en Chile o de ventas realizadas en el extranjero que luego terminan con una importación del bien. Ahora, la importancia de haber dejado grabada la intermediación tiene que ver con este cambio radical en los modelos de negocios. Ya este modelo de negocios tradicional, que era bastante lineal, ha sido reemplazado por la plataforma como modelo de negocios, que esencialmente es una intermediación masiva realizada a través de medios informáticos y electrónicos, que permite que alguien como Uber, como Airbnb o eBay pueda transformar inclusive tanto en proveedores como usuarios a todas las personas que están involucradas en la plataforma. Entonces, por ejemplo, un pasajero de Uber podría eventualmente convertirse en un conductor. Entonces, es una relación que es bastante más dinámica y que se tomó un poco por asalto el mundo completo debido a que no requiere una presencia en los demás países. Justamente, si alguien quiere consultar con mayores detalles, este es uno de los libros que analiza con mayor detención todo este fenómeno. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre con la intermediación por servicios prestados en el extranjero a un residente en Chile? Eso no está grabado. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van de vacaciones y estando de vacaciones deciden buscar un hotel en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. En ese caso, la intermediación de servicios prestados en el extranjero no está grabado con esta norma. Por lo tanto, justamente el servicio, previendo que podía ocurrir una retención en ese caso respecto de una de las plataformas, permite que la plataforma devuelva el IVA que pueda haber recargado a la persona y que la plataforma directamente lo descuente utilizando este sistema simplificado a través del cual se declara este impuesto. Ahora, el impuesto tiene dos modalidades. La principal, que es la que está promoviendo y que está facilitando el servicio, tiene que ver con esta declaración simplificada de los proveedores directamente. Si los proveedores fallan y no se inscriben en esta nueva aplicación del servicio, esencialmente va a haber un punto en que la administración tributaria va a poder decretar que los bancos, o sea, mediante una resolución, ordenar a los bancos que les retengan. Bueno, ahí justamente, si se hace una retención por parte del banco, el principal problema que va a ocurrir es que el banco no conoce el detalle por el cual está compuesta la transferencia. La transferencia puede, por ejemplo, incluir la remuneración de la aplicación y la remuneración de los servicios prestados en Chile. Y los prestadores nacionales, ellos deben tributar conforme a las reglas generales. Por lo tanto, el prestador extranjero no debe retenerles el IVA.
respecto de su prestación en particular. Bueno, por lo mismo, para tratar de prevenir que esto ocurra, el servicio dictó hace poco una resolución en la cual obliga a los bancos a entregarle la información de estos proveedores extranjeros. Entonces, muy pronto, bueno, es importante tener en cuenta que no incluye la identidad de los compradores, pero muy pronto el servicio va a comenzar a saber quiénes son los beneficiarios de estas remesas que realizan los bancos hacia el extranjero. Ahora, en el caso de la recaudación y cobranza, que estamos en este caso pensando en algo tipo estas aplicaciones que gestionan pagos, existe un pequeño detalle. La recaudación y cobranza no está grabada con el IVA, a menos que lo haga un banco. Es un poco la interpretación tradicional del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, en estos casos, no estando además contemplada esta actividad dentro de los nuevos hechos grabados, esto debería seguir estando exento, sin perjuicio de este problema que se da con el impuesto adicional, que es fácil de resolver si es que el que realiza el pago es un contribuyente de la primera categoría, pero no si es el consumidor final. Ahora, con los programas computacionales y con la explotación de nuevas tecnologías, acá ocurre algo levemente distinto. Bueno, todos los que sean mayores recuerdan que el antiguo modelo de explotación de la propiedad intelectual, tanto para los programas computacionales como para el entretenimiento, hasta cierto punto se confundía en la mente del consumidor con el arrendamiento o con la venta. La gente creía comprar el programa computacional, pero en rigor estaba adquiriendo una licencia para hacer una copia del programa computacional en su computador. Ahora, en esencia, la propiedad intelectual está comprendida dentro de estas otras prestaciones similares en el IVA, así que estamos hablando de un hecho grabado especial en la ley, digamos, normal, antes de la modificación. Tras la modificación, o sea, antes de la modificación, perdón, también la infraestructura como servicio, que vamos a ver en qué consiste, tampoco parecía estar grabado, y lo mismo ocurría con el almacenamiento de datos, sin perjuicio que el servicio no fue tan conclusivo al analizar el tema del almacenamiento de datos. Ahora, la puesta a disposición de software, el almacenamiento, presumimos, de datos, las plataformas y la infraestructura informática, ahora pasan a estar grabadas. La plataforma computacional como servicio, en esencia, consiste en una licencia que permite al usuario acceder al programa que es la obra protegida por la propiedad intelectual, pero acceder a ese programa en la copia que está en el servidor del proveedor del servicio. Es decir, ya no se realiza una copia de la obra protegida de este programa computacional en el computador del usuario. El usuario simplemente utiliza un programa que se llama interfaz, que es para que su computador interactúe con el servidor extranjero. La plataforma computacional como servicio, en esencia, es otro programa, pero es un programa computacional que permite a los desarrolladores probar sus propios programas. Entonces, acá estamos dentro de un aspecto mucho más limitado a empresas. Y la infraestructura como servicio es esto que aparentemente no está claro si estaba grabado con el IVA antes de la modificación legal, porque en esencia no consiste en un arrendamiento de por ejemplo, de un servidor. El servidor es un computador que es utilizado por otros computadores. Si ustedes pueden ver ahí en la foto, los que trabajan en empresas grandes habrán visto que en algún punto están todos estos cables que tienen luces, y esencialmente eso es un servidor que es un computador que presta servicios a todos los computadores que están dentro de la empresa. Entonces, la infraestructura como servicio permite que una empresa contrate a otra para que, por ejemplo, tenga un servidor dedicado a sus procesos. Ahora, esto no es un arrendamiento porque esencialmente la persona que está pagando por ese servicio no está pagando por un servidor determinado, sino que está pagando para que se mantenga un servidor dedicado a su información.
Por lo mismo, si el proveedor de servicios, por ejemplo, debe hacer un arreglo, puede trasladar sin ningún problema la información a otro servidor y en la medida que mantenga un servidor dedicado a ese cliente, está cumpliendo con su obligación. Entonces, justamente no es propiamente un arrendamiento. Ahora, en el caso de almacenamiento de datos, justamente está expresamente grabado ahora, pero queda la duda de qué es lo que ocurre si este servicio se presta en Chile, porque el almacenamiento de datos no coincide en rigor con lo que el servicio ha interpretado es el procesamiento automático de datos, porque en el almacenamiento de datos, en esencia, lo único que hace el prestador de servicio es poner a disposición parte de una memoria para que la otra persona grabe archivos dentro de ese y mantenga un respaldo de sus archivos. Por lo tanto, no queda claro que esté grabado con el IVA. En el caso que sea prestado dentro de Chile, evidentemente, porque si es prestado por un extranjero, está expresamente grabado. Ahora, respecto de las nuevas formas de entretenimiento, acá ocurre algo que es bastante curioso, porque antes de esta nueva ley existía en rigor una especie de concurso de normas, porque por un lado la entretención, las empresas de entretención y esparcimiento siempre han estado dentro del hecho grabado general de servicio. Pero si analizamos en detalle qué es lo que hace Netflix, YouTube y todas las otras plataformas, en esencia son bases de datos con obras protegidas. Y nuestra ley sobre propiedad intelectual considera que una base de datos es una obra protegida en sí misma. Por lo tanto, cuando alguien cobra por acceder y utilizar una base de datos, está también recurriendo a la propiedad intelectual. Entonces teníamos eventualmente dos posibles normas que dejaban las dos grabadas con IVA esta prestación. Ahora, la ley un poco resuelve por especialidad este concurso de normas y queda grabado el suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital. Esa es la parte esencial. Y este entretenimiento digital se puede hacer con cualquier otro tipo de obra protegida por la propiedad intelectual, videos, música, juegos, de otro tipo de textos, diarios. Entonces, esencialmente se van conjugando varias normativas, pero que esta ley un poco viene a resolver ese concurso. La parte que sigue y que puede que se preste para algún tipo de problemas es que lo que está grabado es que esto sirva como entretención. Entonces, en algunos casos, es claro que el servicio principal está relacionado con la entretención, por ejemplo, Netflix o lo que ocurre con Amazon. Pero en cambio, hay todas otras series de servicios que también tienen estas obras protegidas, pero que evidentemente no parecen estar orientadas a la entretención, sino que al desarrollo educacional o cultural. Y esto, aunque no lo crean, suele ser bastante complejo en algunos casos. Por ejemplo, basta recordar cuando la Universidad de Chile preguntó qué es lo que ocurría con su orquesta. Si la orquesta de la universidad era cultural o era de entretención. Entonces alguien podría alegar que cuando la orquesta está tocando Wagner y está un abuelo con su nieto, para el abuelo que le encanta Wagner, eso es entretención, por lo tanto está grabado. En cambio, para el nieto que detesta Wagner, eso es cultural. Entonces, ahí se presta para toda una serie de discusiones que son bastante interesantes. Ahora, el otro aspecto de todas estas nuevas modificaciones a la ley, un poco nos llevan a concluir que ahora el resultado de los programas computacionales son relevantes para determinar el hecho grabado. Si ustedes van al artículo 59 y de la ley sobre impuesto a la renta y a la ley sobre propiedad intelectual, en esencia la definición del programa computacional no considera como un aspecto relevante cuál es el resultado del programa, qué es lo que hace. En cambio ahora es relevante que el programa
sirva de entretención o tenga un aspecto cultural. Entonces es algo que cambia. En el caso de la publicidad, también estábamos frente a un hecho grabado general de servicio y, y existía una exención del impuesto adicional, pero esa exención del impuesto adicional solamente beneficiaba a los servicios exportables. Por lo mismo, la publicidad de bienes y servicios que se prestaban en Chile estaban originalmente exentos del IVA debido a que estaban grabados con el impuesto adicional. Ahora, la nueva ley grava la publicidad con independencia un poco del medio o el soporte que se preste. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con la normativa antigua? Lo que ocurrió con la normativa antigua es que nadie sabía, en las empresas pequeñas principalmente, que debían retener por los pagos que hacían a Google. Por lo mismo, incluso amenazaron a Google con querellas por no haberle informado un poco lo que decía la ley, que es bastante curioso, pero es lo que ocurrió. Y por lo mismo se tuvo que establecer, como recuerdan, una exención del impuesto adicional que beneficiaba a las empresas pequeñas y medianas, que ahora se mantuvo y se amplió. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy con todo esto? Esencialmente el servicio ya ha logrado que muchas de estas empresas grandes se comiencen a inscribir en este sistema que permite hacer una retención. Y por lo mismo, estos prestadores ya tienen que comenzar a interrogar a las personas, a sus clientes, para que les informen si son o no un contribuyente del IVA. Porque esencialmente si se trata de un contribuyente de IVA, el que debe retener el impuesto es el contribuyente nacional. En cambio, si el beneficiario del servicio no es un contribuyente del IVA, es la aplicación la que está, o esta plataforma la que está obligada a hacer la retención. Ahora, la ley también agregó, justamente considerando la dificultad en todos estos casos de demostrar dónde está utilizado el servicio, la ley agregó una presunción de utilización del servicio. Ahora, se presume entonces utilizado dentro de Chile si al momento del pago de la contratación, es decir, en cualquiera de estos dos momentos, concurren al menos dos de las siguientes circunstancias. Es decir, se construye una presunción legal y esa presunción legal requiere que en dos momentos, al momento del pago o al momento de la contratación, ocurran estos dos hechos base, al menos dos hechos bases para que la presunción se considere cumplida, que es el mecanismo de geolocalización que indica el dispositivo empleado se encuentra en Chile, que el medio de pago haya sido emitido se encuentra registrado en Chile, que el domicilio de facturación o emisión del comprobante de pago se encuentra ubicado en Chile o que la tarjeta del módulo de identificación del teléfono tenga un código chileno. Todo, debido a que esta es una presunción simplemente legal, los usuarios pueden demostrar que eso no ha ocurrido a pesar de que se den los elementos necesarios, los hechos o circunstancias que permiten aplicar la presunción. Bueno, finalmente, la declaración o retención de este impuesto, Chile está siguiendo un poco las prácticas que comenzaron, si ustedes recuerdan, con FATCA, que esencialmente decían reporta o retiene. Ahora, Chile está particularmente interesado en que las personas, todas estas plataformas extranjeras se inscriban y declaren, y la retención está un poco vista como una especie de medida final en caso que no se cumpla con esta normativa que permite una declaración simplificada del impuesto. Y finalmente, en la ley no estaba claro qué es lo que iba a ocurrir con quienes eran personas jurídicas, pero que no eran contribuyentes del IVA, debido a que no parecían estar expresamente contemplados. Por ejemplo, una empresa de abogados que contrata el correo de Google. En ese caso no parecía estar contemplado qué es lo que ocurría, entonces se producía un vacío, pero el servicio un poco recurriendo al Código Civil, que permite interpretar de manera armónica distintas normas, lo que dijo es que
esencialmente la obligación del prestador extranjero de retener ocurre tanto en personas naturales como personas jurídicas cuando éstas no tengan la calidad de contribuyente del IVA. Y sin perjuicio de eso también pueden las personas pedir que se les retenga. Y ese es un poco el panorama que nos enfrentamos hoy con esta materia, así que les agradezco y le agradezco también a la Universidad de Concepción por